Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés viendo esta clase. Estamos hablando de didáctica y teorías pedagógicas, las diapositivas estaban cruzadas, entonces vamos a trabajar este proceso. La clase de Margaret y demás es didáctica y esta es teoría. Mezclamos, perdón, fallas técnicas en las diapositivas. Bueno, ¿qué vamos a hacer en teorías pedagógicas? En este punto, ahora vamos a ver la clase social y la práctica pedagógica. Te resumí todo en un esquema grandioso, enorme, en el cual vamos a revisarlo como manecillas del reloj para su lectura. Y la clase social y la práctica pedagógica van a estar vinculadas o regidas por las condiciones, uno, de la sociedad, dos, por la forma en cómo vas a dar la clase y tres, por los aspectos que engloban. Primer punto, la pedagogía es autónoma y merece un respeto. ¿Por qué es autónoma? Porque al final de cuentas se condiciona el aprendizaje a través de las adaptaciones del alumno y sus necesidades. Primer punto, porque nosotros lo adaptamos a lo que requerimos con las personas que vamos a educar, niños, adultos, ancianos, jóvenes y demás. Se justifica su utilidad por la parte intrínseca del saber de transmitir, que es intrínseca, en la parte en que yo te lo transfiero, la forma en cómo yo la voy a impartir o cómo te la voy a dar o cómo la voy a desmenuzar en esa parte. Y por ello, esta parte de la pedagogía necesita una disciplina, que es la adquisición de conocimientos. La disciplina que vamos a adaptar en la pedagogía es que el alumno pueda adaptar estas condiciones para el proceso del aprendizaje. Entonces, la pedagogía como tal es autónoma por las necesidades del alumno y dos, es intrínseca por la forma en cómo estamos interactuando docentes con el alumno. Así de fácil. Para estas condiciones, la clase social la vamos a dividir en la pedagogía en dos factores. Así. Así. Es que para que se vea todo. Aquí. En dos factores. En el factor visible y en el factor invisible. ¿Por qué factores de clases sociales? Los factores de clases sociales es un factor visible y un factor no visible. Visible, reglas, estilos de aprendizaje, situaciones de una secuencia didáctica. No visible, el tiempo, el espacio, la parte financiera, el centro de atención de los alumnos, su interés. Es algo que no lo vemos, pero al final está. Vámonos por partes. En la parte visible, esas reglas de secuencia o esas reglas de ritmo, estamos adentrándolos en estos puntos, aquí arribita, donde la secuencia habla del conocimiento de forma gradual que va adquiriendo el alumno. Ese conocimiento gradual se va a la parte de etapas, se observa que el alumno a los 5 años identifica colores y palabras cortas, que a los 9 años el alumno identifica operaciones básicas, que a los 12 años el alumno identifica operaciones cuadráticas de matemáticas, que a los 17 años el alumno tiene un conocimiento fijo para saber gustos para poder adaptarse a una carrera escolar. Eso es una secuencia. Así es el aprendizaje de manera visible, porque se ve las etapas de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, superior. Así se distinguen y son visibles esas clases sociales. Y también es visible o es distinguido en esta parte de la clase social porque es la tasa a la que se espera que se introduzca el aprendizaje, la cantidad de conocimientos o la cantidad de información que le requerimos dar a su aprendizaje. No es lo mismo que te enseñen sumas y restas a los 5 años a que te enseñen sumas y restas a los 13 años. Porque a los 5 años sos del 1 al 10 y a los 13 años con X y Y. Y yo no le puedo enseñar al alumno X y a los 5 y no puedo enseñarle del 1 al 10 a los de 13 años. Es la condición de la tasa de conocimiento. Es la condición en el que el alumno a su corta edad tiene un límite de conocimiento. ¿Lo ponemos? Sí, sí lo ponemos. Porque no le puedo dar tanta información porque va por etapas. Lo dicen psicólogos, lo dicen pedagogos, lo dicen sociólogos, que van por etapas. Y por lo tanto esa etapa de conocimiento también es visible. Porque el alumno, el docente, el padre de familia lo va a identificar. Y al mismo tiempo te va a decir, ¿cómo mi hijo de 7 años quiere que aprenda a dividir si apenas sabe multiplicar o sumar? Es segundo, multiplicar 7 años fracciones de una. Entonces,
cambian esas condiciones y se adaptan a lo que se requiere. Por lo tanto, esa parte es visible. Pero la parte invisible de la parte de la pedagogía, tenemos el tiempo, el espacio y tenemos el interés. Iniciamos de derecha a izquierda. Bueno, en el espacio vamos a la parte económica y simbólica. El espacio son los movimientos de libertad que tiene el niño. Y también las condiciones del espacio donde se desarrolla. En esta parte estamos hablando de lo que el niño puede hacer de manera solita y estamos hablando que en dónde lo puede desarrollar. Por lo tanto, mi parte invisible es que el alumno puede aprender desde la casa, pudo haber aprendido en una pantalla digital como tú en pandemia, logró aprender a través de una condición de presencial y logra aprender a través de su motricidad fina y gruesa. Porque si vemos que en la adaptación de materiales didácticos, en la adaptación de juegos, en la adaptación de conocimientos, la motricidad fina y gruesa me ayuda. Y esa es la parte del movimiento del alumno. Y esa es la parte de condición que me va a abordar las características del niño. Y en la parte del tiempo, que es algo que es no visible, también vamos a encontrar ritmo, el ritmo que tiene el alumno y la forma del tiempo. El ritmo es el paso, a su tiempo, a su gusto, a su necesidad. El tiempo está marcado a conductas y tiempos estandarizados. ¿A qué refiero? Estandarizados por ritmos o por tiempos. Estamos hablando por etapas, por edades. Según Piaget, edades 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esas son edades, según Piaget. Y por la parte de ritmos es a través de lo que le gusta, a través de estilos de aprendizaje. Ritmos o estilos de aprendizaje van a acabar siendo lo mismo. A través de los sentidos, a través del oído, a través de la vista, a través del tacto, a través del gusto, a través del olfato. Eso es invisible. Porque yo necesito estudiar al alumno para ver que su ritmo de aprendizaje es visual o su ritmo de aprendizaje es kinestésico. Y necesito ver lo que la edad que tiene, adaptar los conocimientos que voy a trabajar. Por eso es algo invisible, porque no se alcanza a percibir. Y otro punto es la parte cognitiva, lingüística, afectiva y de motivación. Que esto es el procedimiento de interés que se le da al alumno. Ese conocimiento de intereses, ¿tú cómo le vas a enseñar? ¿De qué manera o de qué condición le vas a explicar las cosas? A su espacio, a su tiempo, a su ritmo, a su necesidad. Sí, muy diferente. El espacio donde se da, el cómo se da, la forma en que lo estás dando, el tiempo adecuado que estás dando y el interés que le estás poniendo. Eso es visible para la clase social de la pedagogía, porque cada individuo tiene factores diferentes que me sirven en cómo aprender y la manera en que estás aprendiendo. Ahora nos vamos a los tipos de la práctica. También en la práctica, pedagógicamente hablando, pues vamos a considerar dos factores importantes. Uno, la forma en cómo operamos entre los niños y sus condiciones en cómo los vamos a desarrollar. Vale. ¿En dónde los desarrollamos? Son las prácticas estratégicamente hablando que realizamos. Estamos hablando de materiales, tiempos, formas, secuencias, para identificar nuestro conocimiento. Estamos hablando de algo planificable. Así, esa es nuestra práctica. Y la parte invisible estamos viendo por la motivación del niño, como lo repetí hace rato, por lingüística, por cognitivo, por afectivo, por motivación. La parte en que tú le estás partiendo esa chispa al conocimiento. Porque yo puedo hacer una planeación hermosa, linda, cuadrada, de inicio, desarrollo y cierre, y no me puedo brincar. Más sin embargo, le tengo que poner chispa, le tengo que poner amor, le tengo que poner condiciones, la tengo que adaptar a los gustos, necesidades, números de alumnos, lugar donde lo estoy desarrollando, para que el alumno pueda aprender. Aquí en esta condición estoy viendo cómo adaptarlo de manera física y de manera teórica.
el cómo trabajar desde un escritorio, porque tú lo tienes que desarrollar previamente en un escritorio, y cómo lo vas a transmitir a través de un salón de clases. El cómo voy a hacer que el alumno aprenda, no nada más escribiendo, sino cantando, jugando, brincando, y que pierda ese desinterés porque la escuela es aburrida. En la forma en que mi práctica pedagógica sea buena. ¿Y cómo se ve esa práctica pedagógica? Bueno, parte del docente. Si tú eres un docente buenísimo, precioso, vas a adaptarte a que el alumno que tengas, cualquier modo, vas a hacer que aprenda de alguna manera. En este punto vamos a hacer que tú como futuro maestro veas y quieras ser como un maestro padre, un maestro chido, un maestro que ilustre, no un maestro barco. Esas son las condiciones de la práctica pedagógica. Porque mi maestro barco, ni me acuerdo de su nombre. Y si me acuerdo de su nombre era porque era barco. Pero me acuerdo más de las clases de la maestra estricta. Porque por ella aprendí. Y adapté unas condiciones que ahora lo aplico en mi vida cotidiana. Así es la práctica pedagógica que yo tengo con los alumnos. Esa es la condición social. Ahora, el último punto es las reglas de mi práctica. Como en mi práctica yo le pongo mi chispa y mi estilo, ahora vamos a ver diferentes condiciones de tu práctica. Tenemos la secuencia de reglas, la secuencia jerárquica y la parte de criterio. Ok, en la parte de criterio, aquí, que son las reglas de práctica, en la parte de criterio permite comprender lo que se considera comunicación legítima o ilegítima, la relación social o la posición. Puede ser explícita, específica, como implícito, particular. ¿A qué me refiero? La comunicación directa y asertiva que le voy a dar al alumno. Diario, como regla de criterio, tenemos que conocer qué requieren mis alumnos, qué ausencias, qué necesidades, qué metodologías puedo aplicar y qué es lo que requiere el alumno. ¿A través de dónde? Del diálogo. Si tú te cierras a la condición de un alumno, no vamos a poder trabajar esta parte del criterio. Porque mi parte de regla es que el alumno quiere expresarse. Y ya no estás en el tradicionalismo donde tú eres el cuadrado y no escuchas opiniones. Estás en la parte moderna, en la parte diferente, donde el alumno es quien pone las condiciones de cómo quiere aprender o qué es lo que quiere aprender. Ojo, sin salirte de una pedagogía, sin salirte de un plan, sin salirte de una estructura. Sí, lo tienes que adaptar. Pero el alumno es el que te pone las condiciones también porque requiere atención, requiere una necesidad, trabaja una situación. Por lo tanto, esa parte de la comunicación asertiva es lo que tengo dentro de mis alumnos. La regla de consecuencia es aquí donde se coloca, dice aquí, cuando se da una transición que no se da de forma simultánea, sino que antes aparece algo u otra cosa después. ¿A qué me refiero? Las condiciones de tu escenario. Para tus condiciones estamos hablando de que dentro del salón de clases pediste una monografía. Pero chin, no trajeron la monografía. ¿Qué condiciones vas a hacer para que el alumno tome su clase? O chin, vas a dar clase, pero hubo un incendio en el comedor y tuvieron que evacuar 2 horas la escuela. Entonces, ¿qué hicieron? Modificaste tu tiempo. Y cambia este tiempo determinado que yo tenía de mi aprendizaje. Lo modifico. O tenías tu planificación y decías que tenías clase corrida, pero se atraviesan los homenajes cívicos, se atraviesa una festividad, se atraviesa un descanso permanente. Tienes que adaptarlo al tiempo y ajustarlo. Esa es una regla de secuencia. Y por último, es la jerarquización dominante y regular. La dominante establece condiciones de orden social, de carácter y modales. Aquí estamos hablando de la conducta del alumno. ¿Vas a dar tu clase? Sí. Pero vas a tener un chorro de multiversos de alumnos inquietos, platicadores, tímidos, activos, con la capacidad más alta que otros. Pero sin embargo vas a tener algo regular, que puede ser implícito o explícito.
vas a tener algo que tú vas a mezclar. ¿A qué se refiere? A que el alumno que más te guste es porque trabaja bien y es el 11. Y el alumno que te cae un poquito mal, que no lo podemos decir, pero es el inquieto, es el que tiene tal vez otra necesidad académica y tú no lo has visto. Y entonces, diría un meme, no lo puedo dejar de callar, sí, los maestros sí tienen consentidos. Y si hay una parte que dice, ay, ese alumno me gusta como para tenerlo en cuadro de honor, me gusta para tenerlo en escolta, me gusta para hacer que haga mis trabajos de homenaje, porque tiene la facilidad. Y hay otros que quisiera regresarlos a su casa 20 veces. Esa es la parte jerárquica social. Por lo tanto, a estos factores, estoy hablando de un currículum. Esto es un currículum. Es mi clase social, porque es todo lo que yo contengo. Pero es un currículum, no sé si lo veamos en esta materia o en otra, es un currículum oculto. ¿A qué se refiere un currículum oculto? Que tú puedes hacer una planeación hermosa, y es todo teórico. Hermoso. Poner todas las condiciones, recursos, evaluaciones, materiales, secuencias, todo hermoso, todo. Más sin embargo, los factores del contexto, los factores sociales, los factores jerárquicos, los factores económicos, los factores de condición, de secuencia y demás, van a hacer que mi planeación hermosa no se lleve tal cual como lo estoy estipulando. Porque yo le tengo que poner otra chispa, yo lo tengo que adaptar, yo tengo que modificar de manera espontánea para adaptar el aprendizaje, sin olvidar que debo de tener un objetivo o un PDA, sin olvidarlo. Y entonces aquí es donde se modifica esta práctica social de la práctica, esta condición social de la práctica pedagógica. Estoy hablando que mi currículum lo adapto. Necesidades, tiempos, situaciones, escenarios, en donde mi práctica y mi teoría cambian. Siempre va a cambiar. Porque la teoría es hermosa y lo pide el sistema. Pero la práctica es variada. Porque tenemos en vivo a las personas. Y ese en vivo es la modificación en cómo trabajan, la modificación en cómo se desenvuelven y cómo están adaptando estas necesidades. Y esa adaptación es la forma en cómo estás estipulando tu práctica, cómo estás estipulando ese material que pusiste en tu planeación. Por eso esta clase social se enfoca mucho al currículum oculto, que es la forma que adaptas, la forma que estipulas, la forma que elaboras tu práctica pedagógica. Hermoso, ¿no? Porque sí va a cambiar, por ejemplo, yo adaptarme a mi práctica pedagógica en línea es muy diferente a como lo tengo en físico. En físico es muy diversa como lo hago. Mis tonos de voz, mis movimientos no cambian. Pero me adapto a la necesidad y las condiciones. Porque mi escenario es diferente. Mis alumnos no los conozco al 100. La forma en cómo pedirte una tarea es muy diferente. La evaluación es muy diversa. Lo tengo en mi planeación. Pero cambia. A la hora de impartir esta clase, cambia. Porque se modifica, porque se estructura, porque veo la necesidad y veo las condiciones del lugar. Zoom, Meet, clases grabadas, YouTube, videos de adaptación, videos de apoyo, todo esto cambia. Y esa es la clase social, porque hay condiciones económicas, condiciones de tiempo, condiciones laborales que me hacen modificar estas cosas. ¿Vale? Nos vamos y casi acabando de tu temario. Suerte y hasta la próxima.